¿Qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Vuestro canal de whisky favorito, no lo olvides nunca. Bueno, ya sabéis que me llamo Eduardo y hacemos estos magníficos vídeos desde Madrid, capital del Reino de España. Así que vamos hoy con una nueva cata para el canal, ¿no? Mirad, vamos a ver en detalle un whisky que a mí me parece una jodida obra maestra del mundo del whisky, que es Laphroaig Select. Laphroaig Select tiene una peculiaridad. Bueno, ya sabéis que es un whisky de Islay, de la destilería de Laphroaig, que es un whisky que no declara edad, es un whisky que tiene un 40% de volumen de alcohol. Es un whisky que, bueno, si no me equivoco, yo creo que tiene colorante. Supongo que es filtrado en frío, pero me da la sensación de que también tiene... Bueno, no dice nada, no pone nada aquí. A ver, a lo mejor pone algo, no lo sé. Yo creo que sí, que tiene... Que me parece que tiene... O bueno, es que no pone nada. No pone nada. Pues no pone nada. Yo diría que... O no, o sí. Bueno, ni puta idea. Mirad, el otro día estuve en... Por cierto, saludo en La Pochola, en Madrid, que es una tienda de whisky maravillosa que tenemos aquí en Madrid. Saludos a Borja desde el canal. Es una tienda que os recomiendo. Primero, porque evidentemente se vende whisky. Segundo, como os digo, no me llevo nada, ¿eh? O sea, ningún tipo de compro allí, o sea, yo pago allí, es al revés. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Yo voy, pago y encima le hago publicidad, ¿no? Estos tiempos que corren, pues la verdad que pasan un poco... Las cosas son un poco al revés, pero me da exactamente igual. Esa es una tienda que yo le haría publicidad gratis. ¿Por qué? Por varios motivos, ¿vale? El primero de ellos es porque es gente... Borja, que es el dueño de la tienda, está allí él siempre. Primero, es un tío fantástico. Segundo, es un tío que sabe muchísimo de whisky. Es un tío que ha estado en Edimburgo estudiando el whisky. O sea, es un tío que se lo ha currado, que se lo ha preparado, que no te habla de oídas. Es un tío que sabe mucho más de lo que larga. Un tío muy prudente, que siempre deja oír la opinión del cliente. Es un tío muy, muy inteligente y muy culto y muy puesto aparte en el mundo del whisky. En segundo lugar, es una gran persona, que eso es lo más importante de todo, eso es en primer lugar. Y en tercer lugar, es un tío que le ha echado cojones, ¿no? Es un tío que le ha echado cojones y que ha montado un negocio en España, en Madrid. Tócate los cojones. O sea, bueno, en Madrid es, yo creo, uno de los mejores sitios para montar negocio en España. Me refiero a que España en general pues no es un país, desde luego, que ayude mucho a los emprendedores. Madrid quizá la situación es distinta, un poquito, sus condiciones bastante más favorables, pero aún así es muy jodido. Entonces, alguien que le echa huevos a esto, pues primero hay que admirarlo, ¿no? Pero es que además, la selección de whiskies que tiene Borja en la tienda, es una tienda pequeña, en tamaño, no es una gran tienda, pues da gusto. O sea, la inmensa mayoría de lo que tiene está fenomenal y en muchas ocasiones yo creo que a un precio bastante estándar, un precio bastante normal. Con las dificultades que eso implica para una tienda pequeña. Pero es que además, por esto quiero hacer el vídeo, es que es un sitio en el que ya ahí vamos los colegas ahí a charlar de whisky, lo pasamos de puta madre, nos pasamos ahí con Borja un rato y tal. Es un sitio fantástico, un sitio maravilloso, un sitio que crea hermandad, que crea comunidad alrededor del whisky, donde podéis ir a... Siempre además Borja tiene por ahí un par de whiskitos o dos o tres que puedes catar, puedes probar, que esto es muy de agradecer. Y él va abriendo un poco ahí. El otro día tenía Port Charlotte, joder, no es moco de pavo, algún Kilcoman y demás, ¿no? Muy interesante. Así que os la recomiendo muchísimo. Es una tienda que lleva poco tiempo abierta en Madrid. Yo creo que un año así debe llevar, no lo sé. Pero muy buen ambiente. Saben de whisky, que esto es muy importante. Además hay una representación muy interesante de escocés y también, pero también de japonés. Algo de americano, algo de irlandés. Pero sobre todo hay mucho whisky escocés muy interesante que os recomiendo que vayáis. Y de verdad, o sea, no me llevo nada. Es que es un sitio muy agradable, donde te tratan muy bien y donde... Hay días que ya pasas hasta para charlar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hay que ir a comprar, evidentemente, pero que bueno, que es muy agradable el sitio y varios aquí en Madrid, varios amigos y seguidores del canal hemos quedado por allá una vez, nos hemos encontrado allí incluso, ¿no? Lo cual es muy divertido. Y realmente de las pocas tiendas especializadas en whisky, bueno, yo diría que la única tienda especializada en whisky de toda Madrid, yo creo que no hay otra. Está ahí en la calle Castelló...
¿Dónde está esto? ¿Dónde tiene la tienda Borja? Castelló 76 o algo así, verás. Os lo digo, pues si queréis pasaros. Y la Pochola Whisky Shop Castelló 51. Tiene una web también, así sencillita, pero que también te haces una idea. Bueno, entonces estaba el otro día por allí y hecha esta introducción y, joder, llevaba sin probar la Freud Select mogollón, como año y medio, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y tenía buen recuerdo de él, Pero lo que no me imaginaba es que lo tenía tan bueno. ¡Qué whisky! O sea, es que de verdad es acojonante este puto whisky. O sea, acojonante. Entonces, lo tomé el fin de semana una copita y tal. Y dije, hostia, no, hay que revisitarlo, ¿eh? Como se dice hoy día, ya se comenta estos términos un poco tanto snob y tal que hay hoy día, pero digo, vamos a verlo otra vez porque no es normal la calidad que ofrece este whisky. Yo lo compré, parece que unos 35 euros lo que cuesta, 35, 36, o sea, es que aunque valiera 40, de verdad. O sea, lo tenéis en la Pochola, que yo sepa, en Madrid ahora mismo yo no lo encuentro así, llevar y cogerlo y llevártelo en ningún sitio. Yo no sé qué coño pasa, no sé Borja cómo lo consigue, pero bueno, ahí lo tiene. Y a un precio muy razonable y muy bueno. Entonces digo, bueno, me lo voy a llevar, coño. Yo la Froix tengo ahora el Triple Boot, el 10, el Quarter Cask, siempre tengo la Froix por ahí pululando, ¿eh? Y el Select, pues bueno, lo probé y digo, joder, que estaba rico y tal. Y claro, es digamos, el whisky de entrada, 40%, ¿no?, de volumen de alcohol, el whisky de entrada de la Froix. Pero qué bueno está, joder. Es que, de verdad, me impresionó mucho el fin de semana recordar lo bueno que está. Vamos a servirlo, vamos a catar, porque es que merece la pena este whiskazo, ¿eh? Y por 30 y pocos euros, que yo recuerdo que en los tiempos de que yo ya lo trato como el Lagavulin 8, o sea, es decir, porque como hay tan poco, que ya llegó el humo aquí, ya llegó la barbacoa, ¿eh? Bueno, esto que he hecho así lo he hecho para secarme la mano, pero sabéis que hay gente que lo que hace es, esto no sé si lo habéis visto, mirad, esto es otra técnica que podéis utilizar para extraer aromas de un whisky. Os ponéis un poco de whisky en la mano y lo que hacéis es que lo frotáis directamente, provocáis calor para que el alcohol se evapore. Y entonces oléis. Y te vienen literalmente las esencias puras del whisky. Mirad, esto ahora mismo huele como si estuviera oliendo un cenicero del peor bar de fumadores de Escocia. O sea, es impresionante. Luego, unas notas a maderas, a ceniza, pura ceniza. Muy interesante. Cuando queráis un poco forzar la extracción de aromas del whisky, supongo que valdrá para cualquier destilado así potente. Esta es una de las técnicas interesantes que podéis utilizar, ¿eh? Ahora vienen unas notas como muy resinosas, muy de madera de fondo. Evidentemente no es lo mismo, ¿eh?, que oler nariz o catar en boca directamente a lo que es a la parte sensorial, pero creedme que es verdaderamente interesante hacerlo de vez en cuando, ¿eh? Y aparte os va educando también la nariz y otro tipo de notas y olores. Bueno, la Freud Select, yo no sé, joder, es clarito, pero ya no recuerdo si tiene colorante o no. Es que no... Aunque tenga colorante se le perdona, da igual, a la Freud Select se le perdona. Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no. Bueno, es un whisky evidentemente muy ahumado. Sabéis que la Freud se caracteriza por ser una destilería con un carácter de humo muy fuerte, ¿eh? Creo que está en unos 40 ppm o algo así, la Freud. Este, desde luego, por ahí rondará, ¿eh? Pero es tremendamente intenso, es tremendamente iodado, tremendamente ahumado, tremendamente marítimo también. O sea, de las notas principales de la turba, que son las marítimas, el yodo y el humo, por decirlo de alguna manera, esas serían las tres notas principales: marítimas, salinas, yodo y humo. Este tiene las tres y las tiene en un equilibrio muy bueno, pero con punch, ¿eh? No es un whisky para principiantes en el mundo de los ahumados. La Freud dice que es como su whisky de entrada y tal. Sí, es su whisky de entrada, pero mejor haber probado un whisky un poquito más sencillito antes, un Ileak o un Talisker, algo un poco menos, con menos carga de humo, en mi opinión, aunque es un whisky que quizá también de primeras puede resultarte extraordinario. El color es muy claro, es un color oro clarísimo, con una capa de glicerina brutal, enorme, no de clara edad, por lo tanto entendemos que aquí debe haber seguramente whiskies muy jóvenes, y cuando digo muy jóvenes me refiero incluso a whiskies de 3 y 4 años, ¿eh? Lo más probable.
Tened en cuenta que los whiskies ahumados no se caracterizan especialmente por su largo añejamiento, porque a medida que aumenta el añejamiento, los años va perdiéndose la intensidad de la turba y del humo, la personalidad propia de esos whiskies. Por eso Lagavulin 16 es una obra maestra, porque con 16 años mantener esa carga fenólica es complicado, ¿verdad? La corona es bastante gruesa, hay una lágrima muy abundante y vamos a decir que un tanto rápida. Un tanto rápida. Bueno, es Laphroaig, yo creo, ¿no? Junto con Lagavulin. Si no me equivoco, estas están al sur de la isla de Islay. Y es una de las históricas, yo creo, del año 1815. 207 años, ¿no? Haciendo whisky, ya se dice pronto, con sus altibajos, con sus aperturas, sus cierres, sus reaperturas, ya sabéis cómo es todo esto. Pero una destilería mítica e icónica, ¿no? Yo creo que Laphroaig, Lagavulin, Caolila, ¿no? Probablemente son las tres destilerías, ¿no? Yo creo más Ardbeg también, ¿no? Es desde de Islay, de Islay. Pero yo creo que es un poco esas tres, ¿no? O sea, yo Ardbeg lo veo algo un poco más, una destilería también que desapareció un tiempo, y etcétera. Yo creo que son las tres más consolidadas, ¿no? Probablemente Ardbeg ya no lo conoce todo, digamos, todo el mundo dentro del mundo del... Sí se conoce dentro del mundo del whisky, pero yo creo que hay más probabilidades de que alguien conozca Laphroaig, Lagavulin o Caolila que Ardbeg o Bunnahabhain, Bunnahabhain, como cojones se diga. Bueno, vamos a ver en nariz qué nos encontramos con este Select. Ya os digo, hay que verlo de nuevo porque es impresionante este puto whisky. Buah, bueno, las primeras notas son unas notas realmente dulces, ¿eh? No hay un primer golpe de humo, aunque lo hay, evidentemente. Pero unas notas dulces al caramelo, al pastel de Navidad, al arroz con leche, al dulce de leche. Notas tremendamente oxigenadas, hay unas vainillas potentísimas, unas mieles potentísimas. Ni rastro de Jerez, ni de... Por lo menos yo no detecto nada de esto. Entiendo que esto es ex-bourbon y a correr. American Oak, sí, efectivamente. American Oak, ¿eh? Entonces, pues, seguramente ex-bourbon, no creo que sean de primer uso. La nota a humo, la nota a... La nota a fermentado, a basura quemada, a algas podridas, a yodo potentísimo, vendaje viejo, ceniza. Combina, es uno de los pocos, iba a decir uno de los pocos whiskies ahumados, no es correcto, pero es uno de los whiskies ahumados que combinan muy bien la nota yodo y la nota ceniza. O bien predomina una o predomina la otra, generalmente. Aquí están perfectamente balanceadas, perfectamente equilibradas. La nota salina, la nota marítima, o sea, la nota a pie de costa, ¿no? A agua un poco estancada, ¿no? Ese mar ya un poco, bueno, putrefacto. Clarísimamente, ¿eh? Animales muertos, ¿eh? Pescado, marisco. En realidad no es que huelas a ese pescado, a ese marisco, sino que son esas concentraciones de algas y todo lo que queda en esa turba, la que transmite aquí, pues no sé, las cáscaras de los crustáceos quemadas, o sea, esto está aquí, ¿eh? Esas notas se han transmitido a través de la evaporación de la carga fenólica. A la vez hay una nota dulce muy interesante, es un dulce muy turrón de Navidad, un dulce muy intenso, ¿eh? Una cierta nota un poco aceitosa también, ¿eh? Un poco de grasa. Un poco nos pasaba últimamente, un poco ese aceite, ese líquido de las aceitunas, ¿no? Ese líquido un tanto cargado de grasas, un tanto aceitoso. Una integración alcohólica extraordinaria, pero a la vez intenso, potente. Hay un caramelo tostado, un caramelo puro, caramelo fuerte.
de primeras también. O sea, es un whisky complejo, joder. Es un whisky increíble, 35 euros. Es que, de verdad, es un whisky de la hostia, o sea, de la hostia. Hay un poquito de especia, un poquito de pimienta blanca, si pronuncias un poquito la nota de nariz. Hay una nota también resinosa, clarísima. Hay una nota cereal. O sea, bueno, cuesta creer todo lo que hay metido en este jodido whisky por 30 y pocos euros sin declaración de edad. O sea, es verdaderamente impresionante. O sea, una complejidad, uno de los mejores whiskies que hay. O sea, sin lugar a dudas. Si me tengo que quedar con 10 whiskies, la Freud Select sería uno de ellos. Vamos a ver en boca qué tal. Salud. Bueno. Mirad, es la caja de habanos. Es el Montecristo, es el humo del cigarro. Tenemos la nota dulce, que es ligero. El paso por boca es muy suave. A la vez se saliva mucho. El cuerpo no es muy intenso, pero no es un cuerpo full body fuerte. Es un cuerpo duro, no es que lo mastiques, pero es un cuerpo medio. No os penséis que es algo de un trago boom y desaparece. Hay un dulzor que tira un poquito, una notita de regaliz, pero no exactamente regaliz. Un dulzor rodeado un poquito de canela. O sea, es un dulce de unas notas un tanto oscuras. No es un dulce del bollo, del dulce de leche, no. Es un dulce un poco oscuro, un poco a las almendras con ese dulce quemado, tostado por fuera, esa miel un poco oscura. El retrogusto al humo es muy intenso. Predomina el humo aquí. En nariz era mucho más representativo de la sal, el yodo y el humo. Aquí es el humo quizá el protagonista. La nota de yodo también persiste, también está, pero quizá un poquito menos presente y gana el humo, ¿no? Bueno. Es un whisky extraordinario, peligrosísimo, una Gillette, como dice nuestro amigo Xavier Monclós, el Brand Ambassador, una frase que nunca olvidaré de él en una cata. Un tipo muy interesante. A ver si le traemos al canal. He estado hablando con él. A ver si un día hacemos una charla. Él es el Brand Ambassador de Ardbeg. Bueno, de otras muchas marcas, pero de Ardbeg en concreto. Glenmorangie y alguna más. Pero sobre todo a ver si le traemos aquí para que nos cuente los Ardbegs y esto. Y es un tipo que sabe muchísimo. Y me gustaba mucho cómo definía los whiskies. Él decía que es una Gillette, ¿no? Es decir, esto corta como... Ten cuidado porque... Cuando la Gillette, ¿no? Que haces así, ras, y te has cortado media mano, no te has dado ni cuenta, ¿no? Ni sientes el dolor. Pues esto, algo parecido. Es extraordinario. Maravilloso. O sea, es de una suavidad, una dulzura, un equilibrio, por supuesto, alcohol. Es prácticamente como si bebieras, no agua, ¿me entendéis? Pero de gracia de alcohol extraordinaria, pero sí que percibes perfectamente el alcohol. Sería interesante quizá una versión de la Freud Select con algún grado más, eso estaría muy curioso. Y es el dulce, el humo, el yodo, los tres. Quizá en boca es un poco menos marítimo, menos salino. En nariz tampoco es un whisky que destaque por lo salino o por lo marítimo, sino más bien por el humo y el yodo, ¿no? Pero el toque salino, el toque marítimo en nariz estaba bastante más presente que ahora en boca. En fin, es que es un whisky acojonante. Como conclusión te diré que es un whisky acojonante de Islay, la Freud Select, y barato. ¿Qué más quieres, joder? Es que difícil que encuentres algo como esto, coño. Buenísimo, tíos. Pues ¿qué queréis que os diga? Iros si os lo compráis. La pochola todavía les queda. Creo que tenía un par de botellas o algo así. No es fácil encontrarlo, ¿eh? No es fácil encontrarlo. Antes estaba, si vas aquí al Corte Inglés, ya había 7 botellas. Y desde hace un año esto no se ve por ninguna parte. Y es un whisky acojonante. Y me llama la atención que digo, joder, el otro día cuando lo abrí, digo, hostia, lo tengo que guardar. Esto como al lado del... Fijaros, al lado del Lagavulin 8, que es un whisky 60 o 70 euros. O sea, para que veáis un poco desde mi punto de vista, la calidad tan increíble que tiene este whisky con 40%, etcétera. Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí la cata, degustación o vídeo de hoy, como lo quieras llamar. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo. Y
esta es tu casa, ¿eh? Aquí dale like, comment, subscribe, apóyanos suscribiéndote al canal, si no te importa, por favor, nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky, si tú quieres, claro, y sé muy feliz, que es lo más importante. Ah, y bebe siempre con moderación, ¿eh? No lo olvides. Abrazo fuerte, cuídate, hasta pronto.